¿Cómo es posible que Jesús, siendo Dios manifestado en nuestra realidad, le orara a Dios? Esta es una paradoja que sacude los cimientos de nuestra lógica, un misterio cuya única respuesta se encuentra no en los evangelios, sino en el eco silencioso que precede a la creación misma. Para descifrar el verdadero significado de Jesús de rodillas, debemos viajar más allá del tiempo, antes de que el universo tomara forma, a un plano de existencia donde la oración no era una petición, sino la esencia misma de la comunicación divina. Es crucial comprender la identidad del Verbo antes de que fuera envuelto en carne, mucho antes de que los pastores lo adoraran en Belén o de que las multitudes lo aclamaran como el Mesías. Sin emprender este viaje a los orígenes, cualquier intento de explicación se convierte en una sombra, una interpretación vacía y desconectada del tejido espiritual que da vida a toda la narrativa. Las Escrituras nos proporcionan una clave en el Evangelio de Juan, que declara con una fuerza atronadora: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de la primera estrella, antes del primer átomo, existía esta expresión divina. No solo existía, sino que estaba en una comunión inseparable con Dios, y al mismo tiempo, era Dios en su plenitud. Aquí, en estas pocas palabras, se desvela el primer velo del misterio que envuelve a Jesucristo. Él no es un ser que apareció en un momento determinado de la historia, su existencia es una constante eterna. Y esta existencia no era solitaria, sino que formaba parte de una comunión vibrante y perfecta. La Trinidad no es una compleja fórmula teológica para memorizar, sino la descripción de una realidad relacional, una danza divina y eterna. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas coexistiendo en una unidad y un amor tan perfectos que nuestra mente apenas puede concebirlos. Esta conexión perpetua entre el Padre y el Hijo nunca fue un monólogo silencioso, era un flujo incesante de comunicación, de entrega mutua, de honor y de gloria compartida. El Hijo, desde la eternidad, vivía para recibir y reflejar la magnificencia del Padre, en un ciclo de amor sin fin. Si esta exploración profunda de los misterios de la fe resuena en tu espíritu y deseas continuar este viaje con nosotros, te invito a que muestres tu apoyo. Un me gusta ayuda a que este mensaje llegue más lejos, y suscribirte al canal asegura que no te pierdas ninguna de nuestras futuras revelaciones. Tu participación es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. El propio Jesús nos ofrece una ventana a esta realidad celestial cuando, ya en su misión terrenal, ora diciendo: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese». Estas no son palabras poéticas ni metáforas abstractas, son la declaración de una verdad invisible para nosotros, pero absolutamente tangible en la dimensión de Dios. Por lo tanto, la existencia de Jesús no comenzó en un humilde establo, ese fue simplemente su punto de entrada en nuestra realidad de tiempo y espacio. Su ser es eterno. Se le llama el primogénito de toda la creación no porque fuera el primer ser creado, sino porque ostenta la supremacía y el señorío sobre todo lo que existe. El Hijo es tan eterno, tan divino y tan glorioso como el Padre, y sin embargo, es una persona distinta a Él. Es en esta distinción dentro de la unidad donde empezamos a vislumbrar por qué el Hijo, siendo Dios, se comunicaba con Dios. Lo hacía porque entre ellos existe una relación eterna, y es esta relación el fundamento de todo lo que experimentó en la tierra. En la dimensión divina no existe la soledad. La comunicación que aquí, en nuestro plano, a menudo se manifiesta como una búsqueda desesperada, en la eternidad era una comunión perfecta y constante. El Hijo siempre conoció al Padre, no a través de información o estudio, sino por una presencia ininterrumpida. Y el Padre siempre amó al Hijo, no como una obligación, sino como parte de su misma esencia. Este intercambio perpetuo ya era, en sí mismo, una forma sagrada de oración. Lo que Jesús hizo en la tierra fue, en esencia, traer a nuestra dimensión visible esa comunión celestial que siempre había existido. Las Escrituras nos dicen que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este pasaje nos revela una verdad asombrosa. El mismo ser que se arrodillaba en las frías madrugadas de Galilea para orar, es el mismo poder cósmico que sostenía el universo antes de que éste existiera. Lo que cambió no fue la esencia divina del Hijo, sino la forma en que esa esencia se manifestó al asumir voluntariamente las limitaciones de la naturaleza humana.
Este entendimiento nos libera de la idea errónea de que la oración de Jesús era una especie de teatro divino o una contradicción. Por el contrario, fue la manifestación más pura de una relación preexistente. La oración no nació en el mundo como un recurso para los necesitados, sino como la expresión natural de la comunión divina. El Hijo no ora al Padre para convencerlo o para encontrarse a sí mismo, sino para permanecer anclado en ese vínculo eterno que siempre fue su realidad. La oración, lejos de disminuir la divinidad de Cristo, la revela en su forma más íntima. Cuando Jesús ora, está representando en el escenario de la historia humana lo que siempre vivió en la eternidad: un amor incondicional, una obediencia voluntaria, una confianza mutua y una entrega sin reservas. Él mismo lo afirmó: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Aquí, la oración se revela como el canal a través del cual esa perfecta sintonía se manifiesta, no como una imposición forzada, sino como una elección motivada por el amor. Es crucial entender que esta unidad entre Padre e Hijo no es una fusión que anula sus identidades. Al contrario, es precisamente porque son distintos que pueden relacionarse de una manera tan profunda y completa. El Padre inicia, el Hijo responde. El Padre ama, el Hijo corresponde. La oración de Jesús, por lo tanto, es la respuesta a la iniciativa eterna del Padre. No surge de la carencia, sino de la reciprocidad. Al encarnarse, Jesús no se despojó de su naturaleza divina, pero voluntariamente eligió limitar el uso independiente de sus atributos. Este acto de vaciamiento, conocido como kenosis, es el reflejo de algo que ya existía en la eternidad. Por eso, un Dios que ora no es una incoherencia, es la más pura revelación de un Dios que es, en su esencia, relacional. Ahora bien, a medida que ese Dios eterno se reviste de carne humana, la oración evoluciona. Deja de ser solo un reflejo del cielo para convertirse también en una necesidad palpable en el suelo de la existencia. Porque el mismo que sostenía los cielos se hizo hombre y comenzó a necesitar alimento, descanso y, sobre todo, una comunión diaria con el Padre, no solo como un recurso espiritual, sino como el sustento vital de su alma en medio de un mundo quebrantado. Aquel que existía antes del tiempo, compartiendo una gloria inimaginable con el Padre, no se mantuvo a una distancia segura. Él entró en nuestra realidad. Y no lo hizo con una demostración de poder avasallador, ni como una voz que retumba desde los cielos. Entró en silencio, envuelto en la fragilidad de la carne, nacido de una mujer, acostado en un pesebre. El Verbo eterno se hizo vulnerable. Y allí, confinado en los límites de un cuerpo, en la delicadeza de huesos y nervios, la oración adquirió una nueva dimensión. Ahora, el Eterno estaba sujeto al tiempo, el infinito contenido en lo finito, y el Todopoderoso, en plena humanidad, se arrodilló ante el Padre. Las Escrituras describen este momento con una claridad asombrosa, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí no hay una pérdida de su divinidad, sino una entrega total. No es Dios volviéndose menos Dios, sino Dios asumiendo por amor la totalidad de nuestra humanidad, incluyendo la vulnerabilidad de un alma que necesita orar. Jesús no fingió ser humano, lo fue en cada fibra de su ser. Sintió el hambre que quema en el desierto, la sed que reseca la garganta junto al pozo, el agotamiento que adormece los músculos en el barco. Pero de todas las marcas de su encarnación, una resalta por encima de las demás: su absoluta dependencia del Padre. No una dependencia por incapacidad, sino por elección. Él podría haber invocado legiones de ángeles para su defensa, pero eligió someterse. Podría haber accedido a todo el conocimiento del universo por su propio poder, pero optó por escuchar, por esperar, por orar. La oración, por tanto, no fue una concesión para un momento de flaqueza. Fue una disciplina sagrada que reveló cómo el Dios encarnado caminaría entre nosotros. Leemos que Él se retiraba a lugares desiertos y oraba. No era una obligación, era un anhelo. El Hijo se apartaba del ruido, de las multitudes, de las demandas, para estar a solas con el Padre, porque en esa comunión recordaba quién era. Aunque caminaba entre hombres, su verdadero sustento no provenía de ellos. Era en la presencia del Padre donde encontraba su centro,
su claridad y su dirección. Era en ese lugar secreto donde el plan de redención se reafirmaba, no como algo nuevo, sino como la confirmación de un pacto eterno. La encarnación no fue solo un evento biológico, fue una elección espiritual con consecuencias profundas. El Hijo Eterno se autolimitó a la carne, y al hacerlo, no solo sintió nuestros dolores, sino que también asumió nuestros ritmos. El tiempo, que para Dios es una herramienta, se convirtió en parte de la vida cotidiana de Cristo. Y dentro de ese tiempo, la oración se volvió tan constante como la respiración. No oraba solo en momentos de crisis, sino en cada paso del camino, porque cada paso exigía una perfecta alineación con la voluntad del Padre. Las Escrituras nos revelan una dimensión conmovedora de esto. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta imagen nos acerca a su humanidad de una forma inquietante. El Hijo de Dios, con lágrimas en los ojos, orando con un clamor que brotaba de sus entrañas, no como un actor en un drama, sino como alguien que sentía el peso aplastante de la carne y la sombra del dolor. Y aún así, oraba. Oraba porque confiaba. Oraba porque sabía que en ese lugar de entrega total, la voluntad del Padre se revelaba en su plenitud. La encarnación nos muestra que la oración de Jesús no fue un adorno simbólico. Era una necesidad. Pero una necesidad diferente a la nuestra. No nacía de la desesperación, sino de la confianza. No de la inseguridad, sino de la entrega. No era una búsqueda de respuestas, sino el mantenimiento de una conexión vital. La oración es el hilo de oro invisible que une el cielo con el suelo de nuestra existencia. Al vivir plenamente como hombre, Jesús nos enseñó que incluso el ser más santo necesita orar, no por carencia, sino por fidelidad. Y esta fidelidad es aún más admirable cuando recordamos que el Hijo sabía todas las cosas. Conocía los corazones, veía lo invisible, y aún así oraba. Porque el saber no reemplaza la comunión. El conocimiento no elimina la necesidad de relación. Jesús oraba no solo para pedir, sino para estar. Y ese estar con el Padre era más vital para él que el pan. Lo vemos levantándose de madrugada, cuando todo estaba oscuro, buscando la soledad para orar. Este hábito no era una reacción a las crisis, sino un estilo de vida, un compromiso inquebrantable con el cielo en medio del caos de la tierra. Aún siendo Dios, actuaba como el siervo perfecto, y como siervo, no daba un solo paso sin la guía de la oración. No se apoyaba en su propio poder, sino en su obediencia. La oración en la carne era también su escudo. Ante las tentaciones, las acusaciones y la incomprensión, era en la oración donde se fortalecía. Y aún sabiendo el final de la historia, aún previendo la cruz y la resurrección, seguía orando. Porque más que cambiar las circunstancias, la oración sostenía su misión. La verdadera oración no busca manipular el cielo, sino alinear la tierra con él. Jesús oraba no para escapar, sino para cumplir. No para evitar el dolor, sino para soportarlo con una dignidad divina. La oración era parte integral de su entrega. Y al orar, no dejaba de ser Dios. Al contrario, mostraba cómo actúa Dios cuando elige amar hasta las últimas consecuencias. Es en este velo de la carne donde la oración revela su rostro más íntimo, una revelación de humildad absoluta. Si el propio Dios encarnado oraba, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Sin embargo, esta comunión, que ya era tan intensa, aún encontraría su expresión más cruda y profunda en un momento de dolor indescriptible. Llegaría una noche en la que el cielo parecería callar, y el alma que nunca pecó sentiría el peso de todos los pecados. Y en ese momento, la oración no cesaría, se intensificaría hasta el límite de la lágrima y la sangre, en un jardín llamado Getsemaní. Esa madrugada, que tantas veces fue un santuario de reencuentro, se transformó en un escenario de agonía. El mismo Hijo que se había retirado a orar con serenidad, ahora caminaba hacia el jardín como quien carga el peso de la historia sobre sus hombros. La oscuridad no era solo ambiental, parecía impregnar el aire mismo. Y el Hijo que siempre confió, ahora comienza a angustiarse con una honestidad que nos atraviesa. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. La tristeza de Jesús no era una metáfora, era una realidad tan aplastante que parecía que la propia creación contenía la respiración. La cruz aún no estaba erigida,
pero su sombra ya pesaba sobre el corazón del Salvador. Y allí, mientras sus amigos más cercanos dormían, él se arrodilla y ora. El clamor que brota de sus labios desafía toda explicación humana. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esta oración vemos la tensión viva entre dos voluntades, la del Hijo hecho hombre, que naturalmente retrocede ante el sufrimiento, y la del Padre eterno. Y aún así, Jesús elige la voluntad del Padre, no porque fuera fácil, sino porque era perfecta. Esta oración es cruda. Es la de un hombre que siente el abandono antes de que llegue, que anticipa el dolor de cada latigazo y el peso de cada pecado que no cometió pero que cargaría. Y aún así, ora repetidamente. Las Escrituras nos dicen que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La oración se transforma en sangre. El espíritu se mantiene firme, pero la carne gime. Y a su alrededor, la humanidad duerme, ignorante de que el Salvador está librando en oración la batalla decisiva por su redención. Allí, en esa madrugada, la obediencia es sellada. Es imposible contemplar ese momento sin inclinarse ante la magnitud de ese amor. La oración en Getsemaní no cambia los hechos, pero fortalece el corazón del Hijo para enfrentarlos. No elimina la cruz, pero le da la fuerza para cargarla. Porque la oración no siempre nos quita la copa del sufrimiento. A veces, solo nos prepara para beberla. El cielo permaneció en silencio, pero aún así, él oró. No hay rebeldía en sus palabras, solo entrega. Y al final, se levanta. Porque la oración también sirve para eso, para ponernos de pie después de habernos derramado por completo. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Ya no hay vacilación. La cruz lo espera, y él camina hacia ella. En ese jardín no vemos a un Dios distante, sino a uno arrodillado, sudando, sintiendo, gimiendo. Vemos que la oración fue la herramienta que lo sostuvo en la mayor angustia de la historia. En el lugar donde el primer Adán cayó al elegir su propia voluntad, el segundo Adán se rinde a la voluntad del Padre. Con el corazón herido, Jesús sabía que la copa no era el final, sino el camino. Y la oración lo condujo a ese entendimiento. Solo ora de esa manera quien conoce íntimamente a quien escucha. Solo se entrega así quien sabe que, incluso en el silencio, el Padre sigue presente. Y por eso, de allí en adelante, aun siendo traicionado, humillado y condenado, Jesús no vacila, porque lo que debía resolverse, se resolvió en el jardín. Y se resolvió de rodillas. Ahora, con la copa aceptada, la oración no cesará, solo cambiará de tono, porque incluso colgado en una cruz, con el cuerpo destrozado, encontrará palabras para hablar con el Padre. Subió la colina, y al ser levantado entre el cielo y la tierra, clavado y coronado de espinas, oró. Su primera palabra desde lo alto fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La cruz no silenció su voz, la amplificó. En medio de un dolor inimaginable, su primera reacción es interceder. El alma del Hijo se inclina ante el Padre. Pero el clamor más profundo estaba por venir. Una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra, y un grito rompió el silencio. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo que íntimamente llamaba Padre, ahora clama Dios mío. La comunión parece rota. Y por primera vez, el Hijo experimenta el abandono. No un abandono de amor, sino de juicio. En ese instante, el pecado del mundo fue puesto sobre él, y donde hay pecado, hay separación. No porque el Padre quisiera distanciarse, sino porque la justicia exigía un pago. El grito de Jesús no es de duda, es de identificación. Él asume el dolor de toda la humanidad que alguna vez ha clamado sin respuesta. Su clamor es una cita directa del Salmo 22, un salmo que comienza con desolación pero termina con una victoria y vindicación absolutas. Él no estaba perdiendo la fe, estaba declarando el cumplimiento de la profecía. La oración fue su última fuerza. Y en medio de todo, todavía encuentra espacio para ofrecer el paraíso a un ladrón arrepentido a su lado. El clímax llega con su última oración. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración que comenzó con entrega en el jardín, se cierra con entrega en la cruz. Él no muere por la violencia,
Él entrega su vida. Y en ese momento, el velo del templo, símbolo de la separación entre Dios y el hombre, se rasga de arriba a abajo. La oración del Hijo abrió el camino. Pero la historia no termina en el silencio de la tumba. Aquel que oró hasta su último aliento resucitó. Y aún glorificado, no dejó de interceder, porque la oración del Hijo no era temporal, es eterna. Ahora, exaltado, sigue orando, no como un hombre sufriente, sino como nuestro mediador glorioso. Los discípulos lo habían visto. Vieron que para él, orar era respirar. Por eso, su única petición fue, Señor, enséñanos a orar. Entendieron que el secreto de su poder no estaba en sus milagros, sino en su conexión con el Padre. Y cuando Jesús les enseñó, les dio el mayor regalo, Padre nuestro que estás en los cielos. Les dio acceso a la misma intimidad que él tenía. Les enseñó que orar no es convencer a Dios, sino alinearse con su voluntad. En su gran oración intercesora, registrada en Juan 17, vemos su corazón expuesto, orando no solo por los discípulos presentes, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oró por ti y por mí. Incluso después de su resurrección, les instruyó que permanecieran juntos en oración. Y fue orando que nació la Iglesia. Y ahora mismo, en este preciso instante, el Hijo exaltado sigue intercediendo. Fue elevado a las alturas, no para descansar, sino para continuar su obra. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive para interceder. Su oración no es una repetición del pasado, es una presencia viva en nuestro presente. Ante el Padre, Él no presenta argumentos, presenta sus cicatrices, el precio pagado por nuestra redención. Cuando nuestras palabras fallan, cuando la fe flaquea, cuando no vemos salida, Él sigue orando por nosotros. Su intercesión es un puente inquebrantable entre el trono de la gracia y la fragilidad de nuestra tierra. Él conoce nuestras luchas porque las vivió. No nos observa con fría distancia, se compadece, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Su intercesión no nos exime de las pruebas, pero nos reviste de esperanza, garantizando que nunca las enfrentaremos solos. Y lo más impresionante es que su oración es siempre perfecta, siempre alineada con la voluntad del Padre. Mientras el mundo corre, cambia y se desmorona, hay un lugar en el cielo donde la voz del Hijo nunca se calla. Y es por eso que tenemos esperanza. La oración de Jesús es una invitación, no a una religión, sino a una relación. Es un llamado a volver a lo secreto, a ese lugar donde el alma encuentra descanso a los pies del Padre. Tal vez te has acostumbrado a oraciones rápidas, a palabras vacías. Pero hoy, algo más profundo te está llamando. Es el Espíritu diciéndote que es hora de volver a hablar con Dios de verdad, de transformar la oración en el centro de tu vida, así como lo fue en el corazón de Jesús. Y si al oír todo esto sientes que te has alejado, que los pesos de la vida te han desconectado de la voz del Padre, sabe que aún hay tiempo. La oración de Jesús por ti no ha cesado, y es por causa de ella que estás escuchando esto ahora. Si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo o dar el primer paso hacia la vida eterna, no esperes un momento perfecto. Él te está esperando ahora. Comenta aquí abajo con fe y sinceridad: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya entregaste tu vida a Cristo, escribe amén en los comentarios. Eso hará que más personas reciban este mensaje. Y compártelo con alguien que amas, porque esa persona hoy puede oír la voz de Dios a través de tu entrega. Que tu vida vuelva a ser construida sobre rodillas en el suelo y ojos puestos en el cielo.